Hay lugares en la vida que a uno lo impactan, hay lugares en la vida que a uno se le quedan en la memoria, simplemente. Seguramente todos los que estamos acá recordamos nuestro colegio o la escuela donde estudiamos, si fue una o si fueron varias. Recordamos aquella aula de clases, ese salón. Recordamos la casa donde crecimos, donde éramos niños. Algunos quizás se han mudado de vivienda, pero recuerdan siempre aquella casa, aquel lugar donde mamá cocinaba. Y con los lugares vienen olores, vienen recuerdos, vienen pensamientos. ¿Cuántos están casados? Levántenme la mano los casados. Muy bien. ¿Se acuerda usted cuándo fue el lugar donde le dio el primer beso a su esposo y a su esposa? Claro, la mayoría se acuerda. Muy bien, ¿cuándo fue? ¿A qué horas? ¿Cómo fue? ¿Con lengua? ¿Sin lengua? Bueno, todos los detalles. Porque los lugares nos marcan, los lugares dejan un recuerdo a veces imborrable en nuestras memorias, tanto buenos como malos. Este lugar del que hoy vamos a hablar, al que Dios le pide a Jacob, que es nuestro protagonista, toda la enseñanza se basa en lo que Dios hizo en la vida de Jacob. Lo conocemos como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Ese Jacob, el nieto de Abraham, el hijo de Isaac, es de quien vamos a estar hablando por los próximos minutos. Y Dios le da una instrucción precisa a Jacob en Génesis 35 y le dice: regresa a Betel. La palabra que les quiero compartir, su título original es: mi familia está en problemas. Mi familia está en problemas. Es una palabra para la familia, es una palabra tanto para jóvenes que estén acá, solteros, hijos, como padres, madres, abuelos, abuelas, tíos, primos, en fin. Porque creo yo que los problemas que más nos duelen, los problemas que más nos afectan son los de la familia. ¿Verdad o mentira? ¿Verdad? Los problemas que más nos hacen llorar quizás son los problemas que tenemos con la gente que más amamos. No son solamente los problemas de dinero, de trabajo o de la empresa, el negocio que tengamos, sino la familia, esos problemas. Con esposo, con esposa, con hijo, con hija, con el primo, con la tía, con el yerno, con la cuñada. Esos problemas familiares son los que más tocan las fibras íntimas de nuestro ser. Y así le pasó a Jacob. Y así lo vamos a ver en la escritura. El otro título que yo le doy a esta palabra, solo que no va a salir en la pantalla, se llama volver a Betel. Alguien diga conmigo: volver a Betel. De eso Dios nos va a hablar, de regresar a ese lugar. Para Jacob, Betel no era cualquier lugar. Y para entender la significancia de lo que Dios le está diciendo a Jacob, tenemos que hacer un pequeño recuento. En 3-4 minutos les quiero recordar la historia de este hombre llamado Jacob. Cuando nació con su hermano mellizo, Esaú. Esaú fue el mayor, nació primero. Jacob nació de segundas, pero fue uno detrás del otro. De hecho, Jacob nació agarrado del talón de su hermano Esaú. Y aunque Jacob fue el segundo, pero desde ese momento lo llamaron Jacob, cuyo nombre significa el que toma por el talón, o también significa suplantador y engañador. Y de seguro eso es lo que se ve en la vida de este hombre. Engaño, lucha, toda su vida luchando. Empezó desde su nacimiento luchando, agarrándose al talón de su hermano. Y toda la vida de Jacob fue una lucha con todas las personas que lo rodearon. Más adelante, una de las historias más importantes de su vida es cuando él engaña a su papá Isaac para robar la bendición que era del primogénito. Se viste como Esaú. Esaú era velludo, dice la palabra de Dios. Entonces Jacob se cubre con pelo de cabra. Su padre ya era ciego por la edad avanzada y Jacob entra a pedirle la bendición. En ese momento Isaac, que ya está ciego, dice: la voz es la de Jacob, pero el olor y el toque es el de Esaú. Entonces su padre es engañado creyendo que es su hijo mayor y lo bendice, le da la bendición de primogénito, y sale Jacob de allí y luego llega Esaú algunas horas más tarde ese día. Y cuando Isaac, el padre, escucha la voz de Esaú y le dice: entonces, ¿quién fue el que vino ahorita y yo lo bendije? Jacob. Y desde aquel día su hermano mayor Esaú promete matarlo. Esaú dice: yo voy a esperar que mi padre muera
Él ya está anciano, voy a esperar que él envejezca y muera y voy a matar a mi hermano Jacob. Porque engañó y robó la bendición. Producto de esa amenaza de muerte, Jacob tiene que huir, tiene 77 años cuando sale de casa. 77 años cuando empieza a huir y su madre, Rebeca, le dice, vete a donde mi hermano Labán, vete para la tierra de Padán Aram y allá te podrás esconder y guardarte mientras tu hermano Esaú se calma porque te va a matar. Entonces Jacob sale corriendo, huyendo por su vida, completamente solo, y llega a una ciudad llamada Luz. Cuando llega a esa ciudad dice que durmió allí aquella noche, no tenía nada, absolutamente nada. Así que tomó una piedra, la puso por cabecera o almohada, se acostó, durmió y tuvo una visión, la famosa visión de Jacob. La escalera desde el cielo hasta la tierra y ángeles de Dios que subían y bajaban por la escalera. Y entonces Dios le habla, se encuentra con Dios Jacob a sus 77 años de edad. Y entra en un pacto con Dios. Y se despierta de aquel sueño y dice, qué terrible es este lugar, dice la Reina Valera. La traducción más fiel es, qué tremendo o asombroso es este lugar, porque Dios está aquí, yo no lo sabía. Y entonces Jacob le cambia el nombre a la ciudad. Ya no se iba a llamar Luz para él, se iba a llamar Betel. Dice, porque esta no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y el nombre Betel significa eso, Bet, casa, el Dios. Betel, la casa de Dios. Y entonces Jacob toma la piedra, derrama aceite sobre ella, hace pacto con Dios en aquel lugar y le dice a Dios, si tú me cuidas en este viaje que voy, si me das provisión, si me llevas por todas partes, entonces tú serás mi Dios. El diezmo de todo lo que me des yo te lo entregaré y mi familia entera te servirá a ti. 77 años cuando hace ese pacto. Llega a donde su tío Labán, se enamora de la hija menor de Labán llamada Raquel, una mujer muy bella y muy hermosa, atractiva físicamente, y entonces le dice a Labán, hagamos un trato, yo voy a trabajar 7 años para poderme casar con tu hija menor, con tu hija Raquel. Labán le dice, ok, entran en el acuerdo, trabaja los 7 años, llega la noche de la boda, llega la noche del matrimonio, y aquel día Jacob cosecha lo que sembró. Su suegro ahora, Labán, lo engaña y no le da a Raquel, le da a la hermana mayor, Lea. Raquel era la bonita, Lea la inteligente. El que lo entendió, lo entendió. Y entonces Jacob se levanta la mañana siguiente, frustrado, decepcionado, le hace el reclamo a su suegro Labán. Y Labán le dice, nuestra costumbre es que la menor no se puede casar si la mayor no se ha casado primero, entonces te di la hija mayor. Y entonces le dice, trabaja otros 7 años por la menor, 14 años en total. Después de esos 14 años, Jacob se queda 6 años más con su suegro Labán, quien le cambia el sueldo 10 veces injustamente. Le cambia el salario para engañarlo, para que Jacob no tuviera, porque Dios empieza a prosperar a Jacob. Y entonces su suegro Labán se llena de envidia y le empieza a cambiar el salario. Y vuelve otra vez la lucha. Vuelve otra vez. Este es un hombre que viene luchando desde el día que nació. Ya no es su hermano, ya no es su papá, ya no es su mamá, ahora es su suegro, ahora es el engaño que vive, ahora está trabajando, pero le cambian el salario injustamente. Y toda la vida de este hombre es lucha tras lucha. Hasta que Dios le habla y le dice, devuélvete para Canaán. Está llegando a Canaán, se va a encontrar con su hermano Esaú, han pasado 20 años. Hace 20 años no ve a Esaú, desde la última vez que le robó la bendición y Esaú lo quería matar. Y entonces Jacob dice, ¿será que mi hermano me va a matar? No me va a matar, no sé qué va a pasar. Entonces dice que envió comisiones de hombres, envió 2 comisiones de hombres adelante para llevarle regalos a su hermano Esaú y tratar de calmarlo o apaciguarlo. Pero cuando se encuentra con su hermano Esaú, después de 20 años, se encuentra con un hermano que lo ha perdonado. Esaú ya no lo quiere matar. Es una historia hermosa de restauración, de reconciliación. Jacob le presenta a sus hijos, al tío, y él también, viceversa, y empiezan a conocerse entre las familias. Y es hermoso, es bello, la historia es muy linda. Diríamos que ya Jacob, ahora con 97 años, ya por fin puede descansar. Ya se acabaron los problemas, ya puede disfrutar de su vejez, pero no, se queda en una ciudad llamada Siquem.
Y en aquella ciudad había un hombre que era el hombre más rico, el hombre principal del pueblo, llamado Amor, y tenía a su hijo Siquem. El hijo se llamaba igual que el pueblo. Y entonces la hija de Jacob, Dina, es violada por Siquem. Y cuando su hija es violada, los hermanos mayores de Dina, los hijos mayores de Jacob, Simeón y Leví, traman un plan para vengar la violación, el abuso de su hermana menor. Y es que miran al joven Siquem y a su padre y a todos los hombres del pueblo y les dice: bueno, si ustedes no quieren que esto se vuelva un problema, y como Siquem dice que se quiere casar con nuestra hermana porque Siquem la amaba, Siquem la abusó, pero dijo: yo me caso con ella porque la amo. Y entonces los hermanos dijeron: bueno, si quieren que hagamos las paces, vamos a hacer un pacto. Ustedes se tienen que circuncidar, todos los hombres de este pueblo, igual que nuestra familia está circuncidada. Los hombres de aquel pueblo entran en pacto y dicen: ok, hagámoslo. Y todos los varones se circuncidan en aquel pueblo. Y al tercer día, cuando era más grande el dolor, dice la Biblia, de la circuncisión, Simeón y Leví matan a todos los hombres del pueblo que estaban indefensos porque se estaban recuperando. Y los asesinan a todos. Y entonces Jacob les declara en Génesis 34:30 a sus hijos. Las palabras de un padre de 97 años a sus hijos fueron, ahí van a salir en la pantalla, Génesis 34:30 les dice: ustedes, Simeón y Leví, me han arruinado, me han hecho despreciable ante los ojos del pueblo de esta tierra, los cananeos y los fereceos. Nosotros somos tan pocos que ellos se unirán y nos aplastarán, me destruirán y toda mi familia será aniquilada. Por ustedes matar a todos los hombres de este pueblo, los pueblos vecinos ahora nos van a matar a nosotros. 97 años este hombre. Cuando por fin se restaura con su hermano, cuando por fin pareciera que los problemas se acaban, llegó el peor de sus problemas: su hija es violada y sus hijos asesinan en venganza a todo un pueblo. Problemas familiares. Quizás los problemas de nuestras familias no son tan drásticos, pero igual son problemas. Y entonces, ¿qué hacemos en esos momentos? Es en esa situación, es en ese contexto que Dios le habla a Jacob y le dice: sube y vuelve a Betel. ¿Te acuerdas de aquel lugar? ¿Te acuerdas de ese lugar donde hace 20 años me aparecía tu vida cuando estabas huyendo de Esaú? Bueno, ahora ya no es Esaú a quien les estás huyendo, ahora es a los pueblos vecinos que te van a matar por lo que tus hijos hicieron. Pero regresa al mismo lugar, regresa a Betel. Y creo, iglesia, que en esta mañana Dios a cada uno de nosotros, en cualquiera que sea nuestra situación, en cualquiera que sea nuestro contexto familiar, económico, cultural, social, Dios nos está diciendo: regresa a Betel, vuelve a tu Betel. Cada uno de nosotros tiene un Betel con Dios, un lugar, un momento en nuestra vida donde nos encontramos con Dios. Y para Jacob, Betel significó tres cosas, que es de lo que te quiero hablar en los próximos minutos. En primer lugar, para Jacob, Betel era el lugar de pacto. Diga conmigo: pacto. Un poquito más fuerte, porfa. Pacto. Cuando Dios le dice: regresa a Betel, en otras palabras, lo que Dios le está diciendo a este hombre es: regresa al pacto. Porque fue en Betel donde Jacob hizo un pacto con Dios. Y es en los momentos de crisis de nuestra vida donde necesitamos regresar al pacto que tenemos con Dios. Ya no es como en el Antiguo Testamento, donde se ofrecían animales y sangre de carneros o de toros o de vacas. Ya no, ahora es el nuevo pacto que Cristo pagó por nosotros. Y ese nuevo pacto nos cubre, ese nuevo pacto nos hace hijos e hijas de Dios. Ese nuevo pacto nos da herencia, ese nuevo pacto nos da derecho. Ese nuevo pacto nos da autoridad, ese nuevo pacto nos da sanidad, ese nuevo pacto nos da redención, ese nuevo pacto nos da provisión. Y Dios dice: regresa al pacto que tienes conmigo. Yo vine a recordarle a alguien en esta mañana que tú no estás peleando esa batalla solo o sola, porque tú estás bajo pacto con el Dios del cielo. Claro que sí. Pacto. De hecho,
necesitamos entender que todo lo que Dios hace, lo hace a través de un pacto. Esto es bien interesante, iglesia. Dios nunca se revela con ninguna persona por fuera de un pacto. Jamás. Dios dice, si tú quieres relación conmigo, entra en pacto. Porque Dios es un Dios de pactos. La naturaleza humana caída, pecaminosa nuestra que traemos encima, es una naturaleza que aborrece los pactos. Por eso en nuestra sociedad destruimos los pactos. El ser humano es especialista en romper pactos. Dios es especialista en construir pactos. Y todo lo que Dios hace, lo hace dentro de un pacto. No nos llamemos a engaño. No creamos que Dios nos va a bendecir, prosperar, sanar si no estamos en pacto con Él. No lo hace. Dios dice, toda mi interacción con la raza humana será a través del mecanismo de un pacto. Pero el pacto no lo haces tú en tus fuerzas, dice Dios. El pacto lo proveo yo a través de la sangre de mi Hijo. Por eso es que Dios es tan buen Padre. Por eso es que Dios es el mejor Dios por encima de todos los otros dioses falsos que hayan. Él es el único verdadero y además es el mejor. Porque cuando se relaciona con el ser humano dice, la única manera que tú y yo podemos tener relaciones es a través de un pacto. Pero no lo pones tú, lo pongo yo. Y aunque tú seas infiel, yo me mantengo fiel al pacto, dice Dios. Y yo vine a recordarle a alguien en esta mañana, tu casa y tu familia todavía están bajo pacto. Sí, todavía están bajo pacto. Alguien alabe a Dios. Todavía estás bajo pacto. Hay un pacto que Dios tiene contigo. Diga, yo tengo pacto con Dios. El pacto nos protege, el pacto nos cubre. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué el enemigo quiere que usted rompa sus pactos con Dios? Porque él no está bajo pacto. Estar bajo un pacto. Pero cuando un ser humano entra en pacto con Dios, ese pacto lo cubre a donde quiera que vaya. Y Dios le dice a Jacob, regresa a Betel, porque fue el lugar donde tú y yo entramos en pacto. Dios siempre te devolverá los pactos que hizo contigo. Y yo vine a recordarle a alguien por el Espíritu de Dios en esta mañana, recuerda el pacto que tienes con Dios. Recuerda el pacto que le hiciste aquí algún día en algún congreso, en alguna reunión y entraste en pacto con Dios. Recuerda las palabras que le dijiste a Dios. Señor, yo te voy a servir. Señor, yo voy a hacer tu obra. Señor, yo voy a ser fiel. Recuerda esos pactos porque para Dios no se han olvidado ni cancelado. Siguen vigentes. Cuando una familia entra en crisis, cuando un matrimonio entra en crisis, cuando la relación entre padres e hijos está difícil, cuando cosas ocurren, ¿qué hay que hacer, Juan Pablo? Hay que volver al pacto. Hay que regresar al pacto. Hay que volver a cumplirle a Dios los pactos que le hicimos y que quizás se nos ha olvidado cumplir. Porque Dios dice, lo que voy a hacer en tu casa y en tu familia en los próximos días, semanas y meses, lo haré bajo pacto. Dios no está perdiendo el tiempo. Dios quiere una relación personal en pacto. Por eso yo vine a decirle a alguien, lucha, pelea y defiende el pacto que tienes con Dios. No lo des por vencido, no tires la toalla, no dejes que las circunstancias te afecten, que mis hijos me critican, que te critiquen. Tú tienes pacto con Dios. Que es que en mi trabajo me critican, que critiquen. Ellos no están bajo pacto, pero tú sí estás bajo pacto. Cumple el pacto que tienes con Dios. Aleluya. Diga, estoy bajo pacto. Y lo que Dios quiere levantar en este tiempo son familias bajo pacto. Hijos que crezcan bajo pacto, no solo el pacto matrimonial, sino pacto con Dios. Y entonces Jacob regresa a Betel y le cumple a Dios el pacto. Qué hermoso. Este es un año, lo que quedan, los 6 meses que quedan de este año, para que le cumplamos a Dios los pactos, para que no abandonemos el pacto. Si te vas para el mundo, si abandonas tu fe,
Si pierdes tu santidad y dices, me olvido de Dios, voy a vivir mi vida a mi manera, tengo 15 años, 18 años, 35 años, 62 años, pero voy a hacer ahora las cosas a mi manera. Yo te digo, no, no lo hagas. No te salgas del pacto. El pacto te cubre. El pacto te cuida. El pacto es lo que marcará la diferencia entre las situaciones de la vida, entre los que Dios bendice y los que no. Es los que están bajo pacto. Por quienes Dios pelea y por quienes no pelea. Pelea por los que están bajo pacto. Y en estos tiempos es donde la gente, el pueblo de Dios que tenemos pacto con Dios, no podemos retroceder. No podemos abandonar la fe. No podemos decir, no, esto ya no funcionó. No, tenemos que perseverar en la fe porque todavía hay un pacto. Y yo vine a decirle en esta mañana a alguien, mi Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que te prometió en ese pacto, te lo va a cumplir. Sí, te lo va a cumplir, porque Él hace pactos. Hay un pacto al cual regresar. Y eso lo entendió Jacob. Pero cuando Jacob regresa, le dice a su familia en el versículo 2 de Génesis 35: quiten los dioses ajenos que hay entre ustedes y límpiense y cambien sus vestidos. En otras palabras, para volver al pacto con Dios hay que sacar la idolatría. En estos tiempos, volver al pacto con Dios, Juan Pablo, ¿qué significa? Prácticamente, ¿qué significa? Hay que quitar los ídolos que se nos hayan metido en nuestra familia. El ídolo del dinero, el ídolo del yo, el ídolo de la comodidad. Hay mucha gente que en este tiempo se volvió cómoda. Hasta para buscar a Dios nos volvimos cómodos. Pero la Biblia y la relación con Dios nunca se basa en comodidad. De hecho, lo primero que tenemos que estar dispuestos a sacrificar cuando entramos en un propósito de Dios es nuestra comodidad. Se requerirá de sacrificio, se requerirá de lágrimas, se requerirá de esfuerzo, de tiempo, de sudor. Pero hay que sacar los ídolos. Y Jacob le dice a su familia, saquen los ídolos. Él no tenía, mire esto tan curioso, él no tenía ídolos, pero sus esposas y sus hijos sí. De hecho, Raquel se robó los ídolos del papá. Y cuando Labán sale a perseguir a Jacob, cuando él huye y ya se va a regresar, Labán dice que le sale a perseguirlo. Y Dios le dice a Labán, mucho cuidado cómo le hablas a mi siervo Jacob. Y Labán llega y le dice, hey yerno, ¿por qué te fuiste sin despedirte? Y Jacob le dice, porque tuve miedo de ti y entonces huí. Y Labán le dice, bueno, pero ¿por qué te robaste mis ídolos? Y era Raquel la que tenía guardados los ídolos. Porque Jacob no era idólatra, pero su esposa y sus hijos sí. Sus esposas y sus hijos sí. Tenían los dioses de Padán Aram, la tierra donde vivieron, donde crecieron, donde nacieron. Y me gusta la palabra que Dios usa, o que Jacob mejor usa, cuando le habla a la familia, le dice, quitemos los dioses ajenos. Mira en la pantalla lo que significa esa palabra ajeno. No solamente dice quitar los dioses falsos, dice quitemos los ídolos, que es un dios ajeno o extranjero. La palabra ajeno significa de otra familia, tribu o nación. Dioses que no eran de ellos, pero que los adoptaron como propios. Un ídolo es algo que ocupa la prioridad de Dios en nuestra vida. Y en este tiempo muchas familias de las iglesias han adoptado dioses ajenos. Han adoptado prácticas, costumbres, prioridades que antes no tenían y ahora las tienen. No sé cómo sea la situación en México, pero en el primer servicio les contaba cómo en Colombia mucha gente ya el domingo no va a la casa de Dios. Eso ya no es prioridad. El domingo ahora es el día de descanso, de relax. El domingo es el día del asado, de ir a montar bici. El domingo es el día de cualquier otra cosa. Y el culto, la reunión la puedo ver por internet el lunes o el martes o el miércoles. Cualquier otro día la veo, pastor, pero ya no es importante. Adoptaste un ídolo ajeno. Hemos cambiado cosas. Y Dios dice, no, yo soy el mismo ayer, hoy y por siempre. Regresa al pacto. Regresa al pacto. Regresa al pacto. Número 2.
Jacob no solo regresó al pacto en Betel, Betel también era el lugar del altar. Alguien diga conmigo altar. Juan Pablo, ¿qué es un altar? El altar es el lugar donde el hombre y Dios se encuentran. Eso es un altar. Es el lugar de encuentro con Dios. Ya no es como en el Antiguo Testamento que tocaba ir y levantar un altar de madera o de piedras y poner el animal que uno iba a sacrificar. No, ya no hacemos eso hoy. Pero en tu casa, en tu hogar, puedes levantar altar. Con tus hijos, levanta altar. Allí donde tú oras, allí donde tú tienes tu tiempo con Dios, ese es tu altar. Cuando vienes a la casa del Señor, aquí este es un altar donde puedes levantar las manos y rendir el corazón y hablar con Dios y adorarlo y rendirle culto a Él. Eso es un altar. Esta generación que se está levantando sin altar. Muchos jóvenes hoy en día ya no valoran la casa de Dios, no valoran el altar de Dios. Jacob lo valoraba, pero sus hijos no tenían ni idea que era un altar. Porque cuando él pasó a Betel la primera vez, recuerda, él llegó soltero. Él venía huyendo de su hermano Esaú. Y cuando él llega a Betel, él no tiene a nadie. Él está solo y levanta un altar y hace pacto con Dios en Betel. Pasan 20 años, ahora tiene 2 esposas y 2 siervas. Tiene hijos, ahora tiene familia. Regresa a Betel y Dios le dice: levántame un altar, pero ahora con toda tu familia, con toda tu casa. Y Dios está llamando a nuestras casas y a nuestras familias a levantar otra vez altar. No solo venir el domingo a la casa del Señor, esa es una parte demasiado importante, pero entre semana allí en tu hogar, levanta altar, padre, levanta altar, madre que me escuchas, levántalo, levanta oración, reúne a tus hijos para orar, reúnelos, así no quieran, pero reúnelos. Quizás no vas a hacerles un estudio exegético del caballo bermejo del Apocalipsis. Tú dices: es que yo no tengo conocimiento. No, si tienes, con lo que sabes, reúnelos y pasen un tiempo orando y adorando. Y hijo, ¿cómo puedo orar por ti? ¿Cuándo fue la última vez que le preguntaste a tus hijos qué estaban luchando, con qué estaban sufriendo y cómo podrías orar por ellos? Eso es parte del altar. Recuperar el altar en casa, recuperar el altar personal que tengo con Dios. Mira esto que va a salir en la pantalla. Betel para Jacob era un lugar muy importante, porque Betel es el lugar donde tú no sabes qué hacer y lo único que tienes es un altar y una oración. Jacob, recuerda, no se nos puede olvidar el contexto. Jacob tiene 97 años, toda su vida ha luchado. Ahora está huyendo otra vez porque sus 2 hijos mataron a todo un pueblo. Su hija es violada. Imagínate el peso emocional que tenía ese papá, Jacob. Imagínate todo lo que estaba sufriendo ahora a los 97 años. Tiene que salir huyendo de Siquem otra vez y llega a Betel. No sabe qué va a pasar, no sabe qué va a ocurrir con sus hijos, no sabe si los van a perseguir hasta Betel a ellos y los van a destruir y matar a todos. Él no sabe, pero llega a Betel y lo único que tiene es un altar. Y quizás algunos se identifican esta mañana. Quizás estás viviendo cosas duras, difíciles, fuertes, emocionalmente, sentimentalmente, en tu salud, alguna enfermedad inesperada que vino con algún ser querido, algún familiar o en tu economía. Y tú dices: pastor, no sé qué hacer, vengo a la iglesia, pero no sé qué voy a hacer, no sé qué va a pasar en julio, no sé qué va a pasar en agosto. Yo te digo, lo único que necesitas es un altar, porque en el altar Dios se va a volver a encontrar contigo. En el altar Dios te va a volver a hablar. En el altar Dios te va a dar una visión nueva de lo que va a ocurrir. Te va a dar fuerzas nuevas. Te va a dar fuerza y vigor y energía y ánimo en el altar. Jacob regresó al pacto, pero también regresó al altar. Imagínate ahora los hijos de Jacob viendo a su papá a los 97 levantar un altar. Papá, ¿y eso qué es? ¿Y qué Dios es ese? ¿Es el mismo de mi mamá? No, hijo. No, el que tu mamá y tu abuelo y todo lo que ustedes les enseñaron allá, esos son dioses falsos. Nuestro Dios se llama Jehová. Nuestro Dios es el verdadero, hijo. Nuestro Dios es el que me guardó a mí hace 20 años cuando tu tío me quería matar. ¿Te acuerdas de tu tío que conociste hace unos meses atrás? Sí, papá. Bueno, ese señor viejito, hermoso, lindo, ese me quería matar hace 20 años. Y yo levanté un altar, hijo. Esa vez tú no existías, pero ahora tú estás.
qué cuadro tan hermoso. Y eso es lo que Dios está esperando en nuestras familias. Yo soy lo que soy por la gracia de Dios y por mis abuelos y mis padres, por lo que enseñaron en mí, por lo que forjaron en mí. Porque desde los 5 años de edad, cuando mi abuelo se encerraba en su estudio de oración, su habitación de oración, y nadie lo podía interrumpir, yo allá llegaba y le golpeaba la puerta. Y mi abuelita me decía: no molestes al abuelo, no le interrumpas, él está con Dios. Y yo le decía: ¿cómo así que está con Dios? Yo quiero ver a Dios. Y yo iba y le tocaba la puerta y él me abría y yo entraba y me decía: ¿qué quieres? Yo le decía: yo quiero ver qué es lo que tú haces aquí. Y entonces mi abuelo, él camina orando. O sea, él va caminando y va orando. Entonces me tomaba de la mano, y tengo todavía esas imágenes en mi cabeza, cuando él me tomaba de la mano y empezaba a orar. Entonces los hijos aprenden a esa edad por modelaje. Entonces yo todo lo repetía y yo veía que él cerraba los ojos, entonces yo cerraba los ojos. Y después él se arrodillaba y yo me arrodillaba al lado de él. Y de repente yo empezaba a llorar. Y mi abuelo me miraba y me decía: Juan Pablo, ¿por qué lloras? Y le decía: no sé, pero siento algo. Y me decía: ese es el Espíritu Santo. Y desde los 5 años aprendí a caminar con el Espíritu Santo, y espero toda la vida caminar con el Espíritu Santo, porque fui criado en un altar. Y alguno podrá decir: bueno, usted que es hijo de pastor y nieto de apóstol. No, esto es para cualquiera. Bajo el nuevo pacto todos levantamos altar. Ya no es solo los sacerdotes o los pastores. No, bajo el nuevo pacto todos podemos entrar al lugar santísimo. Todos tenemos acceso directo a la presencia de Dios. Altar. Alguno dirá: a mí ya se me hizo tarde, mis hijos ya crecieron, ya soy abuelo, ya soy abuela. No importa. Aún como el abuelo y la abuela, enséñales a levantar altar. Altar. Es lo que nuestras familias necesitan. Cuando Jacob llegó a Betel la primera vez, mira lo que significa Betel. Ahí va a salir en la pantalla. Significa casa de Dios. Bet, casa, el Dios. Ponme la diapositiva, porfa, de Betel. Esa, gracias. Dice: casa de Dios. Así llamó la ciudad la primera vez que fue. Pero la segunda vez que llegó, Jacob le cambia el nombre. Mira lo que dice Génesis 35:7. Génesis 35, que es el pasaje que estamos leyendo. Cuando Jacob regresa a Betel, dice: y edificó allí un altar y llamó el lugar El Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Es la segunda vez entonces que Jacob está en esta ciudad. La primera vez la llamó Betel. La segunda vez vuelve y le cambia el nombre a la ciudad. Ya no es Betel, ahora es El Betel. Vamos a ver la diapositiva. ¿Qué significa el Betel, Juan Pablo? Bueno, muy sencillo. El Dios, Bet, casa, el Dios. El Dios de la casa de Dios. ¿Y por qué es importante este detalle? Porque la primera vez que Jacob llegó a esta ciudad, lo que lo impresionó fue el lugar. Él dijo: qué tremendo es este lugar, qué terrible, dice la Reina Valera en su versión. Qué terrible es este lugar, o qué asombroso es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo, y lo llama Betel. Lo que lo impresionó fue el lugar. Pero la segunda vez que llega a Betel, ahora con 97 años de edad y toda una familia, ya no lo impresiona el lugar. Ahora lo impresiona el Dios del lugar. El Dios del lugar. Y entonces es muy fácil de entender, porque cuando uno es joven, y como yo lo decía en el primer servicio, en esta iglesia no hay viejitos. En esta iglesia hay jóvenes, más jóvenes y jovencitos. Pero cuando uno es joven, y no solo de edad, claro que de edad, pero también joven en cualquier proceso. Joven, me refiero no solo biológicamente, sino joven empezando una empresa. Puedes tener 45 años, pero apenas estás empezando un nuevo negocio, un nuevo emprendimiento. En cualquier etapa de juventud o de inicio, uno se asombra fácilmente. A uno lo impresionan ciertas cosas fácilmente. Pero a medida que uno adquiere experiencia, y a medida que la edad avanza, y a medida que los años pasan, ya no lo impresiona a uno cualquier cosa. Por eso es que a los abuelitos ya no los impresiona cualquier cosa, porque han vivido, tienen sabiduría, tienen experiencia. A uno de joven todo le impresiona. Wow. El abuelo es más difícil que diga wow. Y este es un abuelo, pues no era abuelo ahí, pero ya es un anciano de 97 años,
que llega y dice: cuando yo pasé aquí hace 20 años, lo que me impresionó fue el lugar. Lo que me impresionó fue la visión que tuve. Lo que me impresionó fue que había una piedra y la ungí. Ahora ya no. Ahora lo que me impresiona es el Dios que ha estado conmigo todos estos 20 años y nunca me abandonó y nunca me dejó. Y cuando pensé que no lo iba a lograr, lo logré, porque Dios estuvo conmigo. Este lugar ya no se va a llamar solo Betel, este lugar se va a llamar El Betel, el Dios de Betel. Alguien aplauda a Dios en esta mañana. En este año Dios no quiere solo que nos asombremos de lo que Él hace en los lugares. Dios quiere que nos asombremos de Él, de quién es Él. Dios quiere darnos una revelación nueva de su esencia y su carácter. No solo proveer, no, Él no solo quiere proveernos ni sanarnos, eso es parte del paquete, pero más importante que recibir algo de la mano de Dios es conocer el corazón de Dios. El Dios de Betel, el Dios de Betel. Entendí que esto fue por Dios. Entendí que estos 20 años que he estado huyendo, es Dios quien me cuidó. Fue Dios quien peleó por mí cuando mi suegro me cambió el salario 10 veces, seguramente dijo Jacob. Fue Dios quien me acompañó en estos 20 años desde que le hice pacto. Es Dios, ya no era lugar. Hay gente que cree que la bendición está en un lugar. Hay gente que cree que si se van a vivir a otro país, a otra ciudad, si cambian de empresa, de negocio, ahí está la bendición. No, la bendición de Dios no está en los lugares. La bendición de Dios está en quien recibe la bendición. Y somos los seres humanos a quien Dios bendice. No es el lugar solamente el que Dios bendice. No, tú te puedes ir a la China y allá no encuentras la bendición de Dios. Te puedes ir a Estados Unidos y tampoco la encuentras. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios no está en un lugar geográfico. La bendición de Dios está en una relación personal con Él. Y cuando Él te bendice, a donde quiera que tú vayas, contigo va el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Eso fue lo que entendió este anciano. Esto fue lo que entendió. No es el lugar, es el Dios del lugar. No es tener una casa más grande lo que te va a dar paz y felicidad y va a unir a tus hijos. No, es que Dios esté en esa casa. Cualquiera que sea, pequeña, mediana o grande, es Dios, es la presencia de Dios. No es cambiar de carro, no es cambiar de universidad, no es cambiar de ambiente. No, esa no es la clave. La clave es que Dios esté. Dios puede estar contigo en una pequeña aldea, vereda, en un pueblo chiquito, como puede estar contigo en una gran ciudad, como puede estar contigo en cualquier lugar. Y es la presencia de Dios la que te da descanso. Eso lo entendió Jacob. Por eso le cambió el nombre, porque entendió que esto se trataba era de Dios. Y número 3, cuando Jacob llega, se encuentra con algo muy familiar, algo que Dios ya había hecho, pero que ahora Dios lo estaba volviendo a hacer. El tercer aspecto de Betel es el nuevo nombre. No solamente Betel fue el lugar de pacto, no solamente Betel fue el lugar de altar, Betel fue el lugar donde Dios le dio a Jacob un nuevo nombre. En Génesis capítulo 35 versículo 9, mira lo que dice la escritura. Después que levantó altar, después que llegó allí con su familia, dice: apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y le bendijo. Y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios, versículo 11: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate, porque una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac, a tu abuelo y a tu papá, la daré a ti, y a tu descendencia después de ti la daré. El nuevo nombre. Dios le cambia el nombre a Jacob en Betel. Lo interesante es que no era la primera vez que Dios le cambiaba el nombre. Los que quizás son familiares con la historia de Jacob saben que en Génesis 32, antes de Jacob encontrarse con su hermano Esaú, pasó toda una noche luchando con un ángel. Es una historia famosa de Jacob. Toda la noche luchó con un ángel, y cuando iba a amanecer, el ángel le dijo: suéltame porque raya el alba.
Jacob le dice, no, no te soltaré hasta que no me bendigas. Y el ángel le dice, dime tu nombre. Él dice, Jacob. Y el ángel responde, ya no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel. Entonces, si Dios ya le había cambiado una vez el nombre en Peniel, Génesis 32, ¿por qué le vuelve a cambiar el nombre en Betel? Ya se lo había cambiado de Jacob a Israel, y 3 capítulos después le dice exactamente lo mismo. Ya no eres Jacob, ahora eres Israel. ¿Cómo así? ¿Se lo cambió en Génesis 32 o no se lo cambió? Porque en Génesis 32 le dice, ya no eres Jacob, ahora eres Israel. Listo, sí señor, Israel. Y en Génesis 35 le dice, ¿cómo te llamas? Jacob. Eso, eres Jacob, pero ya no, ahora Israel. ¿Cómo así? Ya se lo había cambiado la primera vez. ¿Por qué se lo cambió una segunda vez? Y entonces entendí. La primera vez cuando Dios le cambia el nombre, Dios le dice, ya no te llamarás Jacob sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Préstame toda tu atención. El nombre Jacob significa suplantador y engañador, pero el nombre Israel significa el que lucha con Dios. La primera vez cuando Dios le cambió el nombre a Jacob, le dijo, Jacob, toda tu vida has luchado con las personas a tu alrededor. Has luchado con tu hermano, luchaste con tu papá cuando lo engañaste, luchaste después con tu suegro Labán, que te cambió el salario injustamente. Toda tu vida has luchado, pero tu verdadera lucha, Jacob, no fue con las personas. Tu verdadera lucha fue conmigo. Y en este día tenemos que entender, iglesia, que las luchas más grandes de nosotros no son las externas, son las internas. Y no son con personas, sino con nosotros mismos y con Dios. Toda la vida de Jacob fue lucha tras lucha tras lucha, y llega a los 97 años para que Dios le diga, hey, amigo, no fue con ellos que luchabas, era conmigo y no lo sabías. Y algunos aquí se encuentran luchando con Dios y no lo saben. Es la lucha. Pero lo tremendo es que el ángel le dice, luchaste con Dios y con los hombres y ganaste. ¿Cómo así que ganaste? Claro, porque si la lucha te lleva a encontrarte con Dios cara a cara y a conocerlo cara a cara, que eso significa, Peniel, ganaste. Has vencido, Jacob. Sí, fuiste engañador, sí, cometiste muchos errores, sí, pero ahora que te estás encontrando conmigo, yo te estoy transformando en un nuevo hombre. Has vencido, Jacob. Oh, el Espíritu de Dios le habla a alguien en esta mañana para decirle, yo te estoy transformando en una nueva persona. Ya no eres Jacob, eres Israel. Ya no eres engañador, ya no eres esas características negativas que todos en casa te conocen. No, ahora eres algo nuevo. Eres el que lucha con Dios y vence. Las verdaderas conquistas de nuestra vida no son materiales, son de carácter. Las verdaderas conquistas no es ganar más dinero, es tener más paciencia. No es tener mejor casa, no, es amar más y servir más. Esas, las conquistas internas, las transformaciones internas que Dios hace, esas son las más difíciles. Y entonces Jacob se encuentra con Dios en Betel y Dios le vuelve a cambiar el nombre. Y yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿por qué le volviste a cambiar el nombre? Si alguien me apoya con el piano, porfa. ¿Por qué le volviste a cambiar el nombre? Ya se lo habías cambiado la primera vez. Y entonces Dios me hizo entender esto. La primera vez que le cambió el nombre, Dios le dio una nueva identidad a Jacob. Le dijo, ya no serás Jacob, ahora Israel, porque has luchado. Y le menciona la lucha de Jacob. No era la lucha de nadie más, era la lucha de él. Pero la segunda vez en Betel, cuando le vuelve a cambiar el nombre, ya Dios no menciona la lucha. Míralo otra vez en la pantalla, porfa. Génesis 35:10. Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob,
No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será su nombre, será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. No hay lucha. Ya no menciona la lucha. ¿Qué menciona entonces? Versículo 11. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente. Crece y multiplícate, porque una nación y conjunto de naciones procederán de ti, reyes saldrán de tus lomos, y la tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti y a tu descendencia. La primera vez le dio una nueva identidad, pero la segunda vez que le cambió el nombre, Dios le dio una nueva descendencia. Oh, esto es hermoso. Después de Génesis 32, Jacob nunca más volvió a engañar. Nunca. Le dio Dios una nueva identidad. Le cambió el nombre. Pero ¿sabes cuál fue el problema? Que aunque él ya no era Jacob, él ya no era engañador, sus hijos sí. Simeón y Leví engañaron a todos los hombres de un pueblo para matarlos. Él ya no era Jacob, pero sus hijos eran Jacob. Y entonces Dios le dice: vuelve a Betel, vuelve al pacto, vuelve al altar y vuelve al nuevo nombre. Te lo voy a volver a dar, pero esta vez, Jacob, el nuevo nombre no es para ti, es para tu descendencia. Porque tus hijos se volvieron iguales y peores que tú. Porque él por lo menos solo engañó, pero sus hijos engañaron y mataron. Y entonces me quebranté cuando entendí lo que el Espíritu de Dios me quería hablar en este pasaje. Y es que las heridas más grandes de nuestras familias y los problemas más grandes de nuestras familias no son por cosas externas, son por patrones internos que se están repitiendo de una generación a otra generación. Abuelo fue infiel, papá fue infiel, y ahora el hijo recién casado también está siendo infiel. Mamá luchó con algo y ahora sus hijos están luchando con lo mismo de otra manera, pero cuando ves la raíz es lo mismo. La misma depresión, la misma tristeza, la misma soledad. Y le quiero hablar a los jóvenes o los hijos que están en este auditorio en esta mañana y conectados. Nunca juzguemos a nuestros padres. ¿Sabes por qué? Porque en la Biblia hay un principio que lo vivió Jacob, y es que lo que tú resientes y juzgas es lo que tú repites después en la vida. Lo que tú dices: yo detesto esto de mi papá, yo odio esto de mi mamá, no lo soporto, te volverás igual cuando tengas hijos. Igual. Y terminarás diciendo: pero ¿por qué? Si yo viví el abandono de mi padre y yo dije que nunca iba a abandonar a mis hijos, ¿por qué ahora estoy tan metido en el trabajo y terminé abandonándolos? Queriendo ser diferente, terminaste en el mismo patrón. Porque se repiten. Si no se cortan en honra, se repiten. Eso fue lo que le pasó a Jacob. Él engañó toda la vida, Dios después lo cambia, pero ahora sus hijos son Jacob. Son engañadores, son asesinos. Y entonces Dios le dice: vuelve a Betel, porque te voy a dar no solamente un nuevo nombre a ti, le voy a dar un nuevo nombre a tu descendencia.